De nuevo, como os comenté la semana pasada, en 1942 van a acontecer una serie de acontecimientos, valga la redundancia, especialmente significativos, tanto para el devenir bélico de la Segunda Guerra Mundial, como para el alcance, las dimensiones que va a alcanzar este conflicto. Nos vamos a detener en ver algunas de estas batallas, singularmente la batalla de Midway en el Pacífico y la batalla de Stalingrado en el frente ruso, pero antes de nada vamos a hacer referencia a la conferencia que tuvo lugar en el lugar que estáis viendo en la fotografía, la denominada Conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, lugar donde una serie de dirigentes, de altos dirigentes del Tercer Reich, van a reunirse para tratar de encontrar lo que van a denominar la solución final al problema judío. La figura más relevante de esa reunión va a ser el personaje que estáis viendo en la pantalla, Heinrich Heydrich, que va a ser asesinado posteriormente en lo que se va a conocer como Operación Antropoide en Praga. Era gobernador de Chequia. Y, como digo, va a consistir en la organización de un proceso de eliminación de todos los judíos de Europa, de todos aquellos territorios en los que Alemania había ya impuesto su autoridad, y ya en 1942 se llegaba hasta, desde Francia hasta prácticamente Oriente Medio, porque estaban muy cerca de la frontera del Cáucaso en Rusia, y son varios millones de personas de religión judía que van a verse afectados por esta solución final. Una solución final de la que se tienen poca información. Esto que estáis viendo es la fotografía de la única copia que queda del acta de la conferencia de Wannsee, y en ella se van a reunir, como digo, una serie de jerarcas del régimen nazi para arbitrar un mecanismo que confine a los judíos en campos de concentración y de exterminio, como veremos, tarea a la que se va a designar para que la gestione desde el punto de vista logístico, es decir, del traslado de varios millones de personas a través de una Europa en guerra. El encargado va a ser Adolf Eichmann, que luego será juzgado en 1961 en Jerusalén y condenado a muerte, y que va a dar algunos de los nombres de más infausto recuerdo de toda la historia de la humanidad. Esta que estáis viendo es la entrada de las vías de ferrocarril que llegaban al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz es el símbolo de toda esta política, porque se trata del campo de concentración, entendiéndolo no solo como un campo donde se concentra a prisioneros de guerra, sino también de trabajo y de exterminio, es decir, que se le va a obligar a ejercer un trabajo forzado, y a la vez va a haber todo un proceso de eliminación física de millones de personas. Es el campo, como digo, de mayor tamaño y alcance de todos los que va a levantar Alemania a lo largo y ancho de los territorios que controla. Los campos de concentración llevan bastante tradición en el régimen nazi. Recordábamos cómo antes o posteriormente eh, a la noche de los cristales rotos se va a crear, a poner en marcha el campo de concentración de Mauthausen, pero ahora este proceso se va a generalizar. A Auschwitz van a llegar varios millones de personas. Se calcula que solo en este campo de concentración mueren entre 1 y 2 millones de judíos, en unos procedimientos que van a ir progresivamente perfeccionándose. Las condiciones de vida en los campos ya eran lo suficientemente terribles, con un hacinamiento y una desnutrición que hacía
prácticamente imposible la supervivencia, simplemente porque utilizaban un régimen de trabajo extenuante, como se podía haber hecho o como hemos visto que se hacía también en los campos de concentración soviético, pero además en los campos de exterminio que van a empezar a desarrollarse a partir de esta solución final, se trata de trasladar lo que hasta ese momento había sido una política de eliminación bastante artesanal, por decirlo en una forma un tanto irreverente, a una exterminación industrial. O lo que es lo mismo, crear fábricas de muerte. Lo primero que se va a hacer en cuanto llegan los prisioneros a estos campos es una selección inicial en la que se separaba a los hombres y jóvenes valiosos para el trabajo de mujeres y niños, como veis, y en muchas ocasiones se producía ya en este mismo momento una primera selección que eliminaba a aquellos a los que se consideraban improductivos. En un campo de exterminio, de trabajo exterminio como Auschwitz, era bastante habitual que los prisioneros pasaran varios meses en condición de prisioneros de campos de trabajo para ser finalmente incorporados a una de las múltiples selecciones cuando se consideraba que el prisionero ya no era rentable desde el punto de vista de su explotación laboral. A partir de ahí se van a ir desarrollando distintos procesos para la eliminación física de millones de personas. El más conocido es el de la cámara de gas, un lugar en ocasiones disimulado como una ducha colectiva, donde se hacía entrar a los judíos con la excusa de una desparasitación y en el circuito de cañerías, en vez de agua, lo que salían eran gases. Se probó con distintos gases, primero con el monóxido de carbono que emiten la combustión de los motores, de los camiones, de los propios camiones, hasta llegar con el que va a usarse de manera masiva, que va a ser el ciclón B, un compuesto químico que se había usado como plaguicida. Este proceso suponía la muerte de varios centenares de personas de manera simultánea y una vez que se evacuaba el gas y habían muerto las personas, se sacaba a los cadáveres ya desnudos por parte también de prisioneros que creo recordar que se llamaba Sonderkommand, que a cambio de una mayor ración de comida eran obligados a sacar a los judíos, después también habían tenido que guiarlos, sacar los cadáveres, expoliarlos de aquellos restos que pudieran ser susceptibles de aprovechamiento, dientes de oro principalmente, y trasladados a los hornos de cremación, donde se va a proceder a su incineración masiva. Este procedimiento es también un procedimiento al que se llega después de varias tentativas, porque en los primeros intentos de quema de los cuerpos al aire libre, el olor de la cremación va a llegar incluso a las localidades cercanas, lo que va a llevar a los nazis a idear otros sistemas. Los jefes de los distintos campos de concentración van a competir para idear mecanismos más eficaces a la hora de ejecutar. Hay algunos que son de una crueldad realmente asombrosa. En uno de los campos de concentración se ideó un mecanismo de ocultar un hueco en una barra de medición de personas, es decir, cuando se va a tallar a la persona, uno se suele colocar sobre una regla de medición y se sube o baja el nivel para fijar la altura de la persona y cuando se estaba dispuesto ahí lo que sabía era un agujero por el que se le disparaba un tiro en la cabeza. Como digo, se van a ensayar distintos procedimientos. Hay algunos campos que van a ser exclusivamente de exterminio y, por tanto, no van a tener grandes dimensiones porque los judíos que son enviados a estos campos apenas tienen que sobrevivir. Y en otros, como en el propio campo de Auschwitz, vamos a encontrar supervivencia debida a cuestiones como el encontrar
acomodo para, por los experimentos que realizaba de carácter genético el doctor jefe del campo, el doctor Mengele, o como trabajador dentro de los laboratorios que se establecían en el propio campo, como va a ocurrirle al superviviente Primo Levi, y cuya experiencia en los campos va a retratar en su obra Si esto es su nombre. Una lectura que os recomiendo. Yo la solía señalar como lectura obligatoria en cuarto de la ESO. Bueno, decíamos que en 1942 van a producirse dos batallas fundamentales, la batalla de Midway en el Pacífico y la batalla de Stalingrado en el frente ruso, que van a cambiar de manera definitiva el signo de la guerra. Habíamos visto cómo hasta 1941 el empuje había ido de la mano de las potencias del eje, que ese empuje se había extendido hasta diciembre del 41, cuando el ejército alemán se ve frenado en las puertas de Moscú, y vimos también cómo en diciembre del 41, tras el ataque japonés, tras el ataque sorpresa a Pearl Harbor, se producía la ocupación de gran parte del territorio del Pacífico, expulsando a los norteamericanos de lugares como Filipinas o a los británicos de Singapur, y destruyendo gran parte de la flota norteamericana del Pacífico. En junio de 1942 va a tener lugar una inmensa batalla naval, la batalla de Midway, en la que el nuevo almirante al mando de la flota norteamericana del Pacífico, el almirante Nimitz, va a buscar y a encontrar un contacto directo con gran parte de la flota japonesa. Esta batalla va a cambiar el curso de la guerra en el Pacífico, porque a partir de este momento la superioridad que plantea el disponer de portaaviones, el arma fundamental, dada el corto alcance que van a tener los aviones de la época y que obligaba a encontrarse muy cerca para poder realizar acciones de bombardeo, va a ser, como digo, fundamental en un escenario tan amplio y desperdigado como va a ser la guerra pacífica. El ataque a Midway es el resultado del intento que el almirante japonés Yamamoto va a plantear y que busca rematar lo producido en el ataque a Pearl Harbor en diciembre del año anterior, en un intento de acabar por completo con la flota norteamericana del Pacífico. Recordad que os decía que los portaaviones se habían librado, porque se encontraban de maniobras, de ese ataque sorpresa. El ataque de represalia que Estados Unidos lanza contra Japón y que consiste en el bombardeo de parte de la ciudad de Tokio, incluyendo el Palacio Imperial, va a dar apoyo a esta decisión de ir en busca de la flota de los portaaviones norteamericanos y destruirlos. La flota japonesa es una flota inmensa, estamos hablando de 4 portaaviones, 11 acorazados y más de 256 aviones que se dirigen a atacar la isla de Midway, un pequeño atolón que sirve de base aérea, en un intento, como digo, de atraer a la flota norteamericana y poder destruir a esos portaaviones. El 4 de junio de 1942, como veis, el almirante Naguno va a ordenar un primer ataque sobre la isla de Midway. Ese primer ataque va a ser respondido por la salida de los aviones que se encontraban en la base norteamericana de Midway, y tras el consumo del combustible que llevaban para este primer ataque, los aviones japoneses vuelven a su base, a los portaaviones, y se considera necesario un segundo ataque para dar por controlada la superioridad aérea, o para disponer de la superioridad aérea sobre Midway. En ese momento, hacia las 8 de la mañana de ese día,
se produce el descubrimiento por parte de la flota norteamericana, que estaba formada por dos portaaviones, tres portaaviones en realidad, con un gran número de aviones también, en principio menor que el japonés, y que de manera afortunada descubre la posición de la flota japonesa. A las 8 se lanza un primer ataque con 150 aviones sobre la flota japonesa en un momento en el que la primera oleada de aviones que habían atacado Midway estaba repostando, lo cual permitió el destruir gran parte de esos aviones todavía en la superficie de los barcos y concentrar el ataque sobre los portaaviones. El combate va a extenderse con sucesivas oleadas de ataques aéreos y el uso de la artillería de los buques de apoyo, principalmente acorazados y cruceros, hasta el punto de que 3 días más tarde los japoneses van a abandonar el territorio, la zona, con la pérdida de 3 de esos 4 portaaviones y con ella la cesión de la supremacía naval y aérea en el área del Pacífico a los Estados Unidos de América. Aquí veis una fotografía aérea de la isla de los atolones de Midway. Como veis, se trata sobre todo de una base de despegue y aterrizaje, es decir, una base aérea, y fotografías de la cubierta de uno de los portaaviones que van a librar la batalla de Midway, el USS Enterprise, y una formación de Avengers, que es como se llamaban este tipo de aviones, vengadores, que van a atacar a los aviones y a los barcos japoneses. Aquí veis el resultado de esos ataques, el portaaviones Iryu ardiendo, el crucero Mikuma. Recordad que los cruceros son barcos de apoyo, en este caso cruceros y acorazados, que cuentan sobre todo con unas importantes baterías para la lucha naval o contra la superficie, pero que en esta época se van a ver con graves dificultades para enfrentarse a los ataques aéreos. El crucero Mikuma ardiendo y el portaaviones Yorktown de entre los norteamericanos atacado. Aquí veis el resultado en el que va a quedar el portaaviones escorado, lo cual indica un ataque bastante notable, pero todavía flotando, que va a permitir su recuperación posteriormente. En 1942 se va a iniciar la operación Fall Blau por parte de Alemania, que se había detenido en Ucrania el año anterior y que tiene como objetivo dirigirse al control de las repúblicas socialistas soviéticas de Azerbaiyán, de Armenia y de Georgia. Ese control es fundamental, sobre todo por los pozos petrolíferos que se encuentran en Azerbaiyán. Este grupo de ejércitos, 10 ejércitos, entre los que están alemanes, italianos, rumanos, húngaros, van a dirigirse hacia el sur, dejando uno de ellos, el sexto ejército, con unos 100.000 hombres, al mando del general von Paulus, que se desvía para intentar tomar la ciudad a orillas del Volga de Stalingrado. Esta ciudad va a tener un importante valor de carácter estratégico. La ciudad tiene el nombre del líder de la Unión Soviética, Stalingrado significa ciudad de Stalin, y por su parte los soviéticos van a aprovechar las dificultades del terreno y el avance de sus ejércitos a partir de noviembre de 1942 para replegar, hacerse que se repliegue el ejército alemán, a la vez que de manera simultánea el ejército de Paulus, de von Paulus, esos 100.000 soldados alemanes que estaban trabajando por tomar la ciudad de Stalingrado,
de la que habían conquistado aproximadamente el 90% del territorio, se van a ver rodeados, cercados por las fuerzas soviéticas que atraviesan el Volga por distintos puntos y que, como digo, aíslan del ejército alemán a los soldados de Stalingrado. Aquí veis un ejemplo de las montañas del Cáucaso y las dificultades que esto va a suponer para el avance del ejército alemán. Aquí es una fotografía de una acción artillera. No sé por qué me está yendo hacia atrás. Aquí estábamos viendo fotografías de los artilleros en el Cáucaso, del avance que hasta este momento habían realizado por la estepa, donde los carros se van a ver dificultado ese avance por la ausencia de carreteras y por el carácter muy blando de la tierra, que va a convertirse en barrizales, sobre todo en el invierno. La ciudad de Stalingrado va a ser una de las batallas más conocidas de la guerra. Se va a convertir, como digo, en un símbolo de resistencia de los soviéticos y en una lucha en la que hay un fuerte componente ideológico, porque Hitler pretendía que sus soldados permanecieran luchando ahí hasta la muerte del último hombre. Como veremos, se va a producir la rendición de ese ejército alemán. En Stalingrado, los alemanes van a controlar la práctica totalidad de la ciudad, mientras que los soviéticos solo controlan el embarcadero. Stalingrado está situado a orillas del río Volga, por el que consiguen volver a introducir refuerzos en la ciudad. Sin embargo, como dijimos, a partir de noviembre de 1942, y con una ciudad que, como veis, era una auténtica ruina y donde se producen sobre todo enfrentamientos de guerra urbana, con un importante papel de los francotiradores y especialmente de la figura del francotirador Vasily Zaitsev, ahora lo veremos en una fotografía, va a producirse el cerco del ejército alemán, que se encuentra aislado del resto de sus tropas y que es forzado a permanecer ahí en la convicción a la que el propio Goering convence a Hitler. Goering era el jefe supremo de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea, de que es posible sostener al ejército alemán, tanto en pertrechos como alimentos, como municiones, por vía aérea. Eso va a demostrarse imposible y las condiciones de vida del ejército alemán son cada vez más terribles. Por parte de los soviéticos, el encargado de la defensa, finalmente de la defensa, es el personaje que veis a la izquierda, Nikita Khrushchev, que va a convertirse en el sucesor de Stalin a partir de 1953. Las condiciones de la guerra, en cuanto vuelve nuevamente el otoño y el invierno ruso, se hacen cada vez más duras, sobre todo para un ejército alemán que no está preparado ni pertrechado para esa lucha. Y veis francotiradores rusos actuando, buscando posiciones. El más famoso de estos francotiradores va a ser Vasily Zaitsev, el personaje que veis, que es el personaje que inspira una película muy recomendable, que se titula Enemigo a las puertas, y que, además de reflejar el ambiente de la batalla de Stalingrado, pues concentra toda la carga dramática en el enfrentamiento entre dos francotiradores, uno soviético, Zaitsev, y otro alemán. En 1943, y a pesar de que Hitler ha ascendido a von Paulus al rango de mariscal, con la idea de que ningún mariscal alemán se había rendido nunca y evitar la rendición, es decir, pretendía que el ejército, esos 100.000 hombres, se mantuvieran en la lucha hasta la muerte del último de los soldados, von Paulus decide rendirse, lo que supone la captura de ese ejército cuya destino no va a ser especialmente halagüeño, porque van a ser
dirigidos a los campos de concentración de Siberia, y muchos de ellos todavía en 1955 no habrían vuelto a Alemania. Aquí veis una fotografía de von Paulus en el momento en el que se dirige a rendir su ejército el 2 de febrero de 1943. Y con estas imágenes de la película Enemigo a las puertas, que reflejan muy bien el ambiente de esta lucha urbana, vamos a terminar la clase de hoy. Nuestro ejército y todos los ciudadanos de la Unión Soviética deben escuchar las cartas enviadas por las madres rusas a sus hijos que están en el frente. Polonia, hijo mío, ya sé que es por nuestra madre patria. Ya sé que es por nuestra madre patria que vas a dar la vida. Aquí todos sabemos que no retrocederá. Aquí todos estamos orgullosos de ti. Padre ha muerto, los hermanos han muerto. Vénganos de las hordas fascistas. ¡Quietos al disparo! ¡Apartaos de la borda disparando! ¡Matad a esos traidores! El que reciba un fusil, dispara. El que no reciba el fusil, que acompaña al que lo tiene. Cuando el que lleva el fusil muera, el que le está siguiendo recoge el fusil y dispara. El que lleva el fusil, dispara. El que
cuando el